Así como el hallazgo de los niños Mucutuy le dio esperanzas a Colombia, el secuestro del papá del famoso futbolista Lucho Díaz sumergió a la gente en la desilusión. Todavía nadie entiende cómo en medio de unas conversaciones de paz con el gobierno, el ELN pudo incurrir en semejante crimen. El padre de Luis Díaz apareció sano y salvo, pero el daño de credibilidad hacia el proceso quedó marcado. Hoy sábado, hace 8 días, el papá del futbolista colombiano de Liverpool, Luis Díaz, fue secuestrado junto con su esposa Silenis en Barranca Guajira por un grupo armado. Ante la presión de la policía, que fue alertada de inmediato, la mamá de Lucho Díaz fue rescatada. Pero no ocurrió lo mismo con su padre, que aún permanece en poder de los secuestradores. Hace 2 días, el jueves pasado, el comunicado de la delegación del gobierno para los diálogos de paz con el ELN reveló mediante un comunicado que este grupo guerrillero era el autor del secuestro. Le recordamos al ELN que el secuestro es una práctica criminal, violatoria del derecho internacional humanitario, y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre. La célula del ELN, que se hace llamar Frente Norte, que cometió el secuestro, reaccionó reconociendo lo que hizo. El Frente de Guerra Norte tiene comandos con misiones económicas y uno de ellos realizó una privación de la libertad que, al ser reportada y verificarse que se trata del padre de Lucho Díaz, se orienta a su liberación. El presidente Petro, quien se encontraba en Washington, publicó su rechazo a este acto, que calificó como atentatorio en contra de la paz. Que el ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz, ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Fue un error la retención del padre de Luis Díaz realizada por el Frente de Guerra Norte. Lucho es un símbolo de Colombia y como tal lo sentimos en el ELN. García, sin embargo, tocó el tema de la financiación de sus grupos. El ELN, ¿de dónde se va a financiar? Lo hemos planteado en la mesa y la comunidad internacional lo sabe. Las acciones para conseguir economía no son violatorias al cese el fuego ni a sus protocolos. Podemos revisar los documentos firmados. El secuestro de Luis Manuel Díaz, como de otros 34 colombianos, será tema que se llevará a la mesa en la próxima reunión con el ELN. Nosotros vamos a examinar esta situación, sus consecuencias políticas, las consecuencias que tiene para el proceso, y obviamente en un diálogo con el ELN veremos cuáles son las conclusiones. Por ahora se adelantan los protocolos para la liberación sin peligros para la vida del señor Díaz. El municipio de Barrancas Guajira no ha conocido la normalidad rutinaria a que estaba acostumbrado desde el día en que una célula del ELN secuestró a la pareja de esposos Díaz Marulanda, padres del famoso jugador de fútbol Lucho Díaz, el pasado 28 de octubre. La situación social no se ha normalizado a pesar de que el gobierno reveló la responsabilidad del ELN como autor del secuestro y la admisión de este grupo en el hecho, aunada a la promesa de su liberación inmediata. Tanto la familia del papá de Lucho Díaz como el resto de la población se han unido para exigir su devolución sano y salvo. De pronto, ¿dónde está? Y si pueden, que nos muestren de que está bien. Hoy se realiza una marcha que familiares, amigos y residentes de Barrancas organizaron para insistir en su liberación. Queremos pedirle al ELN que nos mande una prueba de cómo está Manuel en este momento para nosotros poder tener tranquilidad. En la movilización en la que estuvo la madre de Lucho Díaz, quien fue liberada horas después del hecho criminal, también le solicitaron a la fuerza pública que detenga las operaciones de rescate para posibilitar la entrega de la víctima. Que por favor cese el hostigamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la vida de nuestro familiar. Hoy sucedió un hecho conmovedor a miles de kilómetros de Barrancas. En una cancha de Luton Town, en el sur de Inglaterra, a unos 50 kilómetros de Londres, Lucho Díaz anotó un gol para su equipo Liverpool. En la celebración se subió la camisa y quedó al descubierto una frase que decía «Libertad para papá». Las Naciones Unidas pidieron hoy la liberación urgente de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Lucho Díaz, secuestrado por el ELN en Barrancas, La Guajira. ONU Derechos Humanos Colombia se une al llamado urgente de Luis Díaz para la liberación sano y salvo de su padre. Llamamos a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario, a respetar a la población civil y a liberar inmediatamente a todas las personas que tienen en su poder. Las unidades especiales del ejército que hacen parte de la operación de búsqueda de Manuel Díaz fueron reubicadas para que la guerrilla del ELN se desplace hacia un punto de encuentro con organismos de derechos humanos a quienes les entregarían el padre de Lucho Díaz. Por orden del Comando General de las Fuerzas Militares, se ordena a las tropas de ejército que están
en la operación de búsqueda del señor Luis Manuel Díaz, hacer un reposicionamiento para dar las garantías de entrega. El director de la policía, general William Salamanca, les impartió la misma orden a los comandos Jungla, que también buscan a don Manuel. Extrajimos este personal, se hace una operación de extracción, este personal de Junglas, aproximadamente 100 hombres. El director nacional antisecuestro de la policía aseguró que las áreas donde se encontraban sus hombres quedaron despejadas para agilizar el proceso de liberación. La serranía en Perijá como tal queda totalmente libre de algún registro, algún patrullaje, alguna acción ofensiva. Familiares, amigos y las autoridades siguen esperando que el ELN dé a conocer pruebas del estado de salud de don Manuel.